En aquel momento, yo supuse lo peor. Caí en cuenta de lo increíblemente expuesta que estaba por estar sola, sin teléfono, sin dinero, sin que mis padres aún supieran de que me había fugado y sin que mi ex se hubiera dignado de ir a recogerme como habíamos quedado. Así que, este sujeto bien pudo hacerme lo peor y quedar impune su crimen en medio de la noche. Pero en cambio él, de una manera gentil, me preguntó que si todo estaba bien y me ofreció ayuda. Yo al inicio estaba muy renuente a aceptar lo que sea que aquel sujeto me quisiera proponer, pero a su vez extrañamente sentía una especie de paz o nada de mala vibra de su parte, por lo cual acepté su refugio que él en esa noche me brindó. Tomamos un taxi y me llevó a un pequeño departamento en donde me ofreció comida y un lugar para dormir sin nada a cambio. A la mañana siguiente, cuando me despidió, me dijo que yo tenía varios sortilegios y maldiciones a cuestas, por lo cual él me recomendaba que buscara a alguna curandera para poder desprenderme de todo ese mal que me venían haciendo y empezase a sanar mi interior. A la fecha, yo creo que aquella persona que me ayudó era una especie de ángel. Una vez que regresé a mi casa después de ese intento de fugarme con mi expareja, mi familia sí hizo caso a lo que les conté que aquella persona que me ayudó me había recomendado y buscaron la ayuda de una curandera, la cual, desde la primera vez que me vio, nos advirtió que lo que traía encima era un trabajo muy complejo y completo, por lo cual iba a requerir de mucho esfuerzo para poder darle marcha atrás. Aquellas sesiones de curación fueron por demás muy sorprendentes, ya que la curandera me señalaba que quien estaba detrás de todo este mal era mi ex. Yo como poseída me molestaba que hablaran mal de él y me resistía a cualquier opinión en su contra. En una de esas ocasiones, ella me pidió que contara hasta 3. Supuestamente iba a entrar en una especie de trance. Yo estaba muy incrédula, pero seguí todos sus pasos. Y de repente sentí como si nos trasladáramos a gran velocidad a un lugar distinto de donde ella me atendía. No sabía hacia dónde íbamos. Era como pasar por un túnel y de repente lo único que veían eran destellos o imágenes que no terminaba de comprender. Hasta que de repente llegamos a la habitación de mi ex. Tantas veces había estado ahí, por lo que sabía sin lugar a dudas de quién era ese cuarto. En aquella ocasión, ella me mostró las cosas que mi expareja guardaba debajo de su cama. No eran cosas nada agradables. Debajo de su cama había amuletos, sustancias en frascos y demás cosas extrañas y retorcidas, las cuales tenían muchísimas cosas que me involucraban. Había fotos mías, objetos personales que yo creí que había perdido y demás cosas que no sé cómo explicar. Cuando volví del trance, yo con mayor convencimiento acepté la ayuda que ella me ofrecía y me sometí a varias sesiones de recuperación en las cuales al final de ellas yo terminaba rendida. Me acuerdo que en una de las últimas sesiones que mantuve con ella, la curandera me dijo que para terminar con mi proceso de sanación había que hacerme una especie de operación espiritual en la cual ella me advirtió que podía tener una especie de desprendimiento astral. Y cuál fue mi sorpresa que en medio de ese proceso efectivamente pude ver por un momento cómo mi conciencia se desprendía de mi cuerpo y yo desde arriba me podía ver a mí misma inerte mientras la curandera estaba sanándome. Cuando terminó la curación que ella me hizo, en verdad sentí que aquella señora no solo me ayudó con las maldiciones que cargaba encima, sino que también de cierto modo ella curó mi alma. Recuerdo una ocasión en la que mi mamá, una de mis hermanas y yo íbamos caminando con rumbo a la escuela, cuando de pronto en la calle, unos metros enfrente de nosotras, nos encontramos con una cosa tirada. De lejos parecía un bulto o una especie de animal acostado. Pero yo de repente tuve un presentimiento en el que sentí que no debíamos de acercarnos, y mucho menos debíamos tocar aquello. Me armé de valor y yo fui la única que se acercó poco a poco hasta llegar a ver qué era realmente lo que estaba ahí tirado.
Aquella cosa resultó ser una prenda de vestir. Era una chamarra sucia, polvosa de una sustancia medio rosada. No sé por qué, pero también intuí que no la tenía que tomar con la mano. Así que en su lugar la agarré con una vara y la dejamos cerca de la casa. Posteriormente, en la siguiente sesión que tuve con la curandera, ella, sin que yo le mencionara, intuyó todos estos hechos. Me pidió una foto de la prenda para la siguiente ocasión y me dijo que por nada del mundo debía de tocarse con las manos desnudas, ni por mí ni por mi familia. A la siguiente sesión, la curandera tuvo que hacer otro desencanto a lo que sea que era esa cosa y finalmente me pidió que la tirara muy lejos de la casa en un sitio donde no volviésemos a estar. Pero de nueva cuenta, me advirtió que no la tocara sin alguna clase de protección, por lo que para meterla en una bolsa y después tirarla, todo el tiempo lo hice con guantes. La última vez que la curandera y yo nos vimos, me acuerdo que ella me dijo algo muy curioso. Me dijo: incluso ya no apestas tanto. Yo, sacada de onda, le dije a qué se refería, si yo siempre he sido muy cuidadosa de mi higiene personal, pero ella me contestó que no se refería a eso, sino que ella decía que antes de empezar con mi proceso de sanación, yo cargaba un hedor a muerto muy penetrante, señal de todos esos trabajos que a mí me estaban haciendo. Tiempo después, en una ocasión relativamente reciente, tuve un sueño muy claro en el cual vi a mi abuela paterna haciendo un ritual. Ella al inicio no sabía que yo estaba cerca de donde ella hacía esas prácticas. De repente ella se dio cuenta de que yo estaba espiándola, así que dejó de lado todo lo que estaba haciendo y clavó su mirada en mí. De hecho, hasta se acercó, me pudo tocar, y recuerdo claramente el hecho de que me torció la lengua, como para ahogarme. Fue ahí cuando desperté, exactamente con la lengua torcida y tosiendo porque me estaba ahogando. Para terminar, quiero compartir una última experiencia, la cual involucra a una tía bisabuela mía. Ella tenía su casa en otro estado, y dicha casa era enorme, y en el interior, una de las cosas que más recuerdo que me llamaba la atención eran sus enormes escaleras tipo caracol. Ella era una viejecita muy amable, por lo cual la visitábamos frecuentemente, y su trato con nosotros fue muy cercano, afable y simpático, pero por su avanzada edad, lamentablemente falleció. Poco tiempo después de su muerte, soñé que yo iba a visitarla a su casa. De nueva cuenta era un sueño muy vívido y lleno de detalles. Parecía tan real todo. Me veía a mí misma subiendo las escaleras de caracol y yendo a su habitación. Ahí la veía como siempre, como hasta semanas atrás ella era. En el sueño todo parecía normal. La actitud de ella, las cosas que me decía. Nos pasábamos un muy largo tiempo charlando de varias cosas, hasta que en ese sueño se hizo de noche y yo consideré que ya era hora de irme. Pero mi tía bisabuela me dijo que no tenía por qué irme en medio de la noche y que sin ningún problema me podía quedar con ella a dormir a su lado. Después de negociarlo por un rato acepté y me acosté. Ella me insistió en que no tuviera pena y que me podía acercar a ella para que la abrazara. Hasta ahí todo parecía normal. Recuerdo cómo me rodeó con su brazo, hasta que de repente se me ocurrió voltear, y quien creí que era mi familiar dejó de serlo, ya que la carne se le desprendió de una forma muy aterradora y surrealista, y en su lugar quedó solo un esqueleto, el cual me apretó rápido y bruscamente el hombro, mientras que con una voz de ultratumba me dijo: No te vas a ir de aquí. Presa del pánico y de la adrenalina, traté como pude de alejarme de la cama de mi tía bisabuela, pero más manos huesudas provenientes del colchón de la cama me sujetaban y me amordazaban para que incluso ni pudiera gritar. Cuando finalmente pude despertar, lo hice muy sobresaltada y llena de adrenalina. Solo que en aquella ocasión, y para desgracia mía, esa pesadilla la tuve cuando aún salía con la expareja que me hizo brujería, y en aquella noche él y yo estábamos durmiendo juntos. Él continuó durmiendo de una manera tan tranquila y tan quitada de la pena.
Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales. Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.